Buenas chicos, ¿cómo están? Bendiciones para todos, esperando todos estén bien. En el día de hoy nosotros vamos a trabajar con la parte de nomenclatura química de los compuestos binarios que están en su manual en la página 31. Les voy a compartir pantalla para ver las informaciones. En esta práctica, ustedes tienen 3 actividades en la plataforma. Tienen el foro, tienen el informe o el resumen que tienen que realizar ya de la parte del fundamento teórico que comienza en la página 31. Y aquí les voy a explicar cómo van a llenar el protocolo, que es la hoja de evaluación. Cuáles son los ejercicios para que ustedes lo vayan llenando conforme estén pautados en esa hoja. Entonces vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de nomenclatura química, estamos hablando de las reglas para ponerle el nombre a los compuestos químicos y para establecer cuál sería la fórmula dependiendo del tipo o familia a cuál corresponden estos compuestos. Entonces, en esta parte vamos a ver los referidos a los compuestos binarios. Entiéndase por compuestos binarios aquellos que están formados por 2 tipos de átomos. Entonces, en esta familia tenemos los óxidos. Vamos a ver óxidos básicos y óxidos ácidos, hidruros. Tenemos metálicos y no metálicos. A los no metálicos también se les llama hidrácidos. Y por último tenemos las sales aloideas. Entonces vamos a ir viendo estos grupos de compuestos, familias por familias, para ver cuáles son las características. Vamos a comenzar por cómo se formulan y para ello vamos a iniciar con los óxidos básicos. Cuando a usted le hablen de un óxido básico, le están diciendo que se va a formar con un elemento metálico en combinación con el oxígeno. Por regla general, el oxígeno trabaja con estado de oxidación -2. Los numeritos que usted vea encima de los elementos que se van a combinar son los estados de oxidación que usted lo busca en la tabla periódica. Usted va a buscar su elemento guía para ver cuántos estados de oxidación tiene el elemento con el cual se va a hacer la fórmula. Si el elemento tiene varios estados, entonces de acuerdo a la cantidad que tenga, se formulan tantos compuestos como estado de oxidación tenga el elemento. Entonces estos numeritos que ustedes ven aquí son los estados de oxidación. Si van a la tabla y buscan el hierro, que está en el grupo 8B, van a ver que el hierro tiene esos 3 estados de oxidación. Eso quiere decir que con cada uno de esos estados yo voy a formar un compuesto, hacer la fórmula con cada uno de ellos. Entonces vamos a comenzar con los óxidos básicos. Un óxido básico se forma con un metal, que vamos a utilizar aquí como ejemplo el hierro, combinado con el oxígeno. El estado de oxidación para el oxígeno va a ser -2. Entonces aquí como tenemos 3 estados de oxidación, vamos a formar 3 óxidos, uno con cada uno. Entonces aquí tenemos el hierro +2, el hierro +3 y el hierro +6. Combinado los 3 con el oxígeno. Entonces vamos a aplicar las reglas que ustedes tienen en el manual de cómo proceder ante los diferentes casos. Si usted tiene los estados de oxidación iguales, los tachamos, eliminamos. Siempre que sean iguales en valor absoluto, lo eliminamos. Entonces el 2 se tacha con el 2 y la fórmula sale así, sin estado de oxidación. Si usted tiene 2 numeritos que sean diferentes y usted no lo pueda simplificar, o sea, sacarle la mitad, lo que se hace es intercambiarlo. Entonces el 2 pasa a ser del hierro y el 3 pasa a ser del oxígeno. Una vez usted tiene ya la fórmula, en la fórmula final no salen los signos
y los estados de oxidación se ponen como subíndice. Por eso ustedes lo ven aquí en esta parte de abajo. El último es el 6, el último estado de oxidación. Si usted se fija, aquí sí le puedo sacar la mitad a los dos. Entonces procedemos a simplificar. Siempre que se le pueda sacar la mitad a los dos, usted debe simplificar y luego intercambiar. Entonces decimos que la mitad de 6 es 3, lo ponemos acá. La mitad de 2 es 1, lo ponemos aquí. Ya luego que usted le saca la mitad a los dos, entonces intercambiamos. Y el 1 pasa a ser del hierro y el 3 pasa a ser del oxígeno. Por eso vemos esta fórmula acá. En fórmula química el 1 no se marca, por eso ven que aquí no lo marqué. Entonces ese es el proceso de formulación que va a ser el mismo para todos los tipos de compuestos en cuanto a los estados de oxidación se refiere. Ahora bien, ¿cómo yo nombro un óxido básico? ¿Cómo usted va a nombrar un óxido básico? La nomenclatura utilizada para ello se llama Stott o Moderna. Y esa nomenclatura le dice a usted que primero usted va a poner la palabra óxido, seguida del nombre del metal. Entonces, como este metal es hierro, yo digo óxido de hierro. Entonces, tengo 3 óxidos de hierro. ¿Qué establece la nomenclatura cuando tengo más de un estado de oxidación? Que usted debe agregar al final del nombre, entre paréntesis y en número romano, el estado de oxidación que usted utilizó. En este caso yo utilicé el 2, por eso usted va a ver aquí el número romano 2. En el segundo caso el 3, por eso usted ve aquí el número romano 3. Y en último caso el 6, por eso usted ve aquí el número romano 6. Entonces la nomenclatura se llama Stott o Moderna. En los ejercicios que usted tiene en el manual, se le presenta una tablita parecida a esta. Entonces, en esa tablita yo le voy a dar un elemento. En este caso le pongo el sodio como elemento. Le pongo también el manganeso. El sodio no le puse estado de oxidación porque tiene un solo estado. Sería +1 si usted lo busca en su tabla, +1. El manganeso tiene varios estados, pero de esos varios estados que él tiene en la tabla, yo estoy trabajando con el +7. Tienen que tomar en cuenta esto a la hora de usted ponerle el nombre. Entonces, primero me van a pedir mi elemento es sodio. El símbolo que tiene el sodio es Na y ese es el estado de oxidación que él presenta. En el caso del manganeso, estamos trabajando con estado de oxidación +7. Entonces aquí voy a hacer la fórmula. ¿Cómo hago la fórmula? Como le expliqué ahí arriba, usted va a poner siempre que sean óxidos el símbolo del metal, en este caso sodio, seguido del símbolo del oxígeno con su estado de oxidación -2. Entonces ya ponemos los dos símbolos con los estados de oxidación. Aquí recordando, los dos numeritos son diferentes y no lo puedo simplificar. Entonces lo que hago es que lo intercambio. Entonces el 2 pasa a ser del sodio, lo pongo acá. El 1 pasa a ser del oxígeno, pero el 1 no se marca en fórmula química. Entonces ya usted tiene ahí esta fórmula. ¿Cómo lo va a nombrar? La nomenclatura se llama Stott. La tenemos por aquí abajo. Mírenla acá, Stott Moderna. La palabra óxido seguida del nombre del metal. Si tiene más de un estado, como es el caso del manganeso, lo vamos a indicar entre paréntesis y en número romano el estado de oxidación que se usó al final del nombre. Entonces, en el caso del sodio, si usted va a la tabla, el sodio tiene un solo estado de oxidación. Por lo tanto, el nombre solo se queda ahí, óxido de sodio, porque tiene un solo estado. No hay que diferenciarlo con nadie porque tiene un solo estado de oxidación. En el caso del manganeso, vamos a la fórmula.
Lo ponemos con el oxígeno, igual que acá arriba. Aquí el 7 y el 2, ninguno tiene, no le puedo sacar la mitad a ambos. Por lo tanto, lo que hago es intercambiarlo. El 2 pasa a ser del manganeso, el 7 pasa a ser del oxígeno y esta sería nuestra fórmula final. Entonces, para el nombre, óxido de manganeso, pero en el caso del manganeso, como usted tiene varios estados, puede irlo a confirmar a la tabla. Como tiene varios estados, yo escogí para trabajar el estado 7, entonces debo indicarlo aquí al final del nombre. Óxido de manganeso 7. Esto me da idea de que yo estoy trabajando con el 7 y de que ese elemento tiene más de un estado de oxidación. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer en la tablita. Al final le indico cuáles son las asignaciones que van a hacer en esos espacios. Bien, luego siguen los óxidos ácidos. Cuando le hablen de óxidos ácidos, se forman con un no metal combinado con el oxígeno. Un no metal combinado con oxígeno. Entonces, el proceso de formulación es el mismo que le mostré anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Aquí me dan como ejemplo el fósforo. Mi elemento es el fósforo con estado de oxidación más 3. Entonces, mi símbolo P más 3. El símbolo y los estados de oxidación usted lo va a confirmar en la tabla periódica. Entonces, hacemos la fórmula. Vamos a combinar el fósforo con el oxígeno. Si recuerde que el estado de oxidación del oxígeno va a ser menos 2. Entonces tenemos 3 y menos 2. No lo podemos simplificar. Entonces lo que hacemos es que lo intercambiamos. Entonces el 2 pasa a ser del fósforo, el 3 pasa a ser del oxígeno y tenemos nuestra fórmula final. Vamos a hacer ahora el del azufre. En el azufre vamos a trabajar con el más 4. Por eso acá el símbolo del azufre con el más 4. Aquí ponemos para hacer la fórmula los dos elementos, el azufre combinado con el oxígeno. Aquí tengo 4 y tengo 2. Como tengo 4 y 2, aquí le puedo sacar la mitad a ambos. Entonces yo lo que hago es que le saco la mitad al 4, que es 2, la mitad al 2, que es 1. Ya no puedo seguir sacando mitad. Entonces intercambio. Este 1 pasa a ser del azufre y este 2 pasa a ser del oxígeno. Entonces, en el caso de los óxidos ácidos, la nomenclatura se llama estequiométrica. Esta nomenclatura consiste en usted utilizar prefijos griegos de cantidad que le van a indicar el número de átomos que usted tiene en la fórmula. Entonces, cuando usted vea un 1, el prefijo se llama mono. Cuando vea un 2, el prefijo se llama di. Un 3, el prefijo tri, tetra 4 y así sucesivamente. Esos numeritos son estos números que usted ve ahí, esos prefijos. El 3 tri, el 2 di, el 2 di y el 1 sería mono. Entonces, la forma de usted organizar el nombre es el siguiente. Lo vamos a ver aquí. Nombre del prefijo, o sea, este prefijo. ¿Cuál es el nombre? En este caso, como tengo un 3, el prefijo se llama tri, lo pongo aquí. Luego sigue la palabra óxido, por eso ustedes ven aquí que dice trióxido. ¿Trióxido de quién? Luego nombramos el prefijo ahí, nombre del prefijo si lo tiene, en este caso tenemos un 2. Ese prefijo se llama di, por eso ustedes ven aquí el di. Y por último, el nombre del no metal, por eso ven aquí el fósforo. Entonces, usted se va guiando paso por paso según la regla de nomenclatura para que le pueda ir dando el nombre. Aquí miren, les puse los prefijos en rojito para que usted lo pueda ir identificando. Inmediatamente usted lo vea, usted sepa el prefijo. Entonces, el nombre del compuesto sería trióxido por el 3 y el óxido, de di por el prefijo 2, fósforo por el nombre del no metal.
En el caso del azufre, vamos a ver cuál es el prefijo. Aquí tenemos el 2, por lo tanto tenemos el prefijo di, porque es el 2. Vamos a ponérselo en rojito para que lo identifiquen, de azufre. Aquí cuando el mono, que sería un 1 ahí que no se marca, cuando el 1 está del lado izquierdo de la fórmula, se omite. Solo se toma en cuenta si estuviera del lado derecho. En el caso del izquierdo, se omite. Por eso usted ve aquí que no le sale el monoazufre, sino azufre solo. Dióxido de azufre. Entonces ya con estos dos ejemplos ya usted sabe cómo va a proceder cuando le estemos hablando de óxidos ácidos. Aquí la regla de nomenclatura para que la apliquen cuando estén en presencia de esos compuestos. Luego sigue la familia de los hidruros. Tenemos hidruros metálicos. Cuando usted tiene un metal combinado con el hidrógeno. El hidrógeno trabaja con estado de oxidación -1 para la formación de estos compuestos. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Tenemos aquí el potasio como elemento. El potasio tiene como estado de oxidación +1. Este es su símbolo. Lo vamos a combinar, como dice la fórmula, mi metal, que es potasio, que tiene estado de oxidación +1, con mi hidrógeno, que tiene estado de oxidación -1. Recuerden que para usted hacer un compuesto, por eso usted ve la carga así, usted va a tener una carga positiva y una carga negativa. Por eso vemos el signo de más y el signo de menos acá. Entonces, los dos numeritos son iguales, entonces los tachamos y sale la fórmula así. Vamos con el vanadio. Si buscan el vanadio tiene varios estados de oxidación. De esos varios, yo tomé el número 4 para hacer el ejemplo. Entonces, mi vanadio, el símbolo es V más 4. Entonces, lo combinamos igual con el hidrógeno. Aquí el 4 pasa a ser del hidrógeno, como no puedo simplificarlo y no son iguales, entonces lo que hago es que lo intercambio. Entonces, este 4 pasa a ser del hidrógeno y este 1 pasa a ser del vanadio, pero no se marca. Cuando sea 1, no se marca. Muy bien. Entonces, ya hicimos la formulación, ahora vamos a ponerle el nombre. ¿Cómo se llama la nomenclatura que vamos a utilizar para ponerle el nombre a estos compuestos? La tenemos acá. La nomenclatura se llama esto. Siempre que usted tenga un metal involucrado, la nomenclatura se llama esto. Ahora, ¿qué establece esta nomenclatura para este tipo de compuesto? Que usted va a poner la palabra hidruro seguida del nombre del metal. Si tiene más de un estado de oxidación, entonces procedemos como lo hicimos en los óxidos básicos, que usted tiene que indicar entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación que se usó. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el potasio. El potasio tiene un solo estado de oxidación, entonces ponemos el nombre hidruro seguido del nombre del metal. Ahí se queda porque tiene un solo estado de oxidación. En el caso del vanadio, que tiene varios, vamos a buscar en la tabla, el vanadio tiene 1, 2, 3, 4 estados de oxidación. Entonces yo tengo que agregar acá el estado que usé de esos 4, en este caso el número 4. Entonces escribo hidruro de vanadio 4, indicando que trabajé con el número 4 y que tiene varios estados de oxidación. Entonces ya con estos ejemplos, cuando le pidan hidruro, ya usted sabe cómo va a proceder. Bien, continuamos. Ahora vamos con los hidruros no metálicos, también llamados hidrácidos, hidruros no metálicos o hidrácidos. Estos hidruros se van a formar cuando usted combina el hidrógeno, que va a trabajar con estado de oxidación +1, con un no metal, pero ese no metal va a ser de los grupos 6A,
ese grupo 6A va a trabajar con estado de oxidación -2. Y con los elementos de los grupos 7A que trabajan con estado de oxidación -1. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cada caso. Tenemos acá el cloro. Si usted busca el cloro está en el grupo 7A. Entonces, como está en el grupo 7A, trabaja con estado de oxidación -1. Mírenlo acá el estado de oxidación y este es su símbolo. Entonces, como me dice aquí la regla para formarlo, primero yo voy a poner el hidrógeno con su estado de oxidación, que es +1, y luego voy a seguir con el cloro y su estado de oxidación, que es -1. Como esos dos estados de oxidación son iguales, usted lo tacha a ambos, entonces la fórmula le sale así, HCl. Vamos con el azufre. Igual que arriba, ponemos primero, como nos dice la fórmula, el símbolo del hidrógeno con su estado de oxidación, que es +1, seguido del no metal, que en este caso es el azufre, con su estado de oxidación -2. El azufre tiene estado de oxidación -2 porque está en el grupo 6A. Usted puede ir a verificarlo. Bien, entonces ya tenemos la fórmula. Aquí, como los dos numeritos no son iguales y no lo puedo simplificar, lo que hago es que lo intercambio. Entonces el 2 pasa a ser del hidrógeno y el 1 pasa a ser del azufre. Entonces sale nuestra fórmula. Tenemos acá ya la fórmula hecha. Ahora vamos a ver cómo se nombran la nomenclatura. Para yo nombrar este tipo de compuesto, mírenla acá cómo se llama nomenclatura tradicional o antigua. ¿Qué dice esta nomenclatura para este tipo de compuesto? Hay dos formas de nombrarlo. La primera es con la nomenclatura de las sales. Vamos a ver ambos ejemplos, que usted pone el nombre del no metal más uro más el número de átomos de hidrógeno. Y la segunda es primero la palabra ácido, luego el nombre del no metal, seguido de la terminación hídrico. Esto es cuando yo tengo ya la sustancia en solución acuosa, o sea, disuelta en agua, quiere decir solución acuosa. Bien, entonces mirando esta regla de nomenclatura, vamos a aplicarla a las dos para que usted vea el contraste. Aquí con la primera dice nombre del no metal. ¿Cómo se llama el no metal? Aquí con la terminación uro, el no metal es cloro, terminado en uro sería cloruro. ¿De qué? El número de átomos de hidrógeno, como yo solo tengo uno ahí, digo de hidrógeno porque solo tengo uno. Si tuviera más de uno, entonces tengo que decir la cantidad. Con la otra nomenclatura tenemos ácido, ponemos la palabra ácido, mírenlo acá. El nombre del no metal, que es cloro, se van a perder algunas vocales cuando usted agregue la terminación hídrico. Por eso ustedes ven acá que el nombre no está completo. Entonces, nombre del no metal, que sería cloro, y la terminación hídrico, mírenlo acá. Entonces tendríamos ahí el ácido clorhídrico con los dos nombres. El más común que ustedes van a ver es ese que le puse en azulito. Como en el manual ustedes no tienen mucho espacio para escribir los nombres, escríbanle el más común, que es este, cuando les salga un compuesto de esa índole. Bien, en el caso del azufre, vamos a nombrarlo con esta. Utilizamos acá el nombre en latín de la sustancia, que es sulfur. Por eso ustedes ven ahí que se escribe sulfur. Entonces sería sulfur, la terminación uro, sulfuro de. En este caso tenemos dos hidrógenos, por eso ustedes ven ahí el di, de dihidrógeno, indicando la cantidad de hidrógeno. Eso es con la primera. Con la segunda tendríamos la palabra ácido, ponemos el ácido ahí, sul, y la terminación hídrico, de acuerdo acá a la regla de nomenclatura.
Entonces, igual que como le dije ahí arriba, ustedes van a poner el nombre común, el más común de todo, para que aprovechen el espacio que tienen ahí en el manual. Le puse la terminación en rojo ahí para que usted vea cuando estén haciendo sus ejercicios, para que usted la pueda distinguir mejor. Bien, continuamos. Vamos ahora, ya por último, a las sales aloideas. Las sales aloideas se forman con un metal y un radical. Ese radical sale de los ácidos que nosotros vimos anteriormente, de los ácidos hidrácidos. Ellos se forman de los grupos 6 y 7A de los ácidos que acabamos de ver. Entonces, estos son los más comunes. Estos son lo que nosotros usamos. Por ejemplo, miren aquí, estos son los nombres. Los nombres terminan en uro. Este es el fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro. Esos son, como tienen el estado de oxidación -1, pertenecen al grupo 7, al grupo 7A. Y estos que ustedes ven acá con el 2 son del grupo 6A, por eso el -2. Y estos son los nombres: sulfuro, selenuro y teluro. Entonces, esos nombres hay que tomarlo en cuenta a la hora que vamos a formular los compuestos para ya las reglas de nomenclatura. Vamos a ver dos ejemplos de sales aloideas. Recuerden que tenemos que tener pendiente esa tablita de radicales. Entonces, le presento el potasio. El potasio con su carga +1, la vamos a buscar en la tabla. Lo vamos a unir con el radical cloruro. Este es uno de los ejercicios que ustedes tienen en el manual para que vean cómo van a proceder. Primero el símbolo del elemento, luego el radical. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es unir el metal con el radical que me den. Entonces, acá ya sabemos la regla para formular. Como tengo 2, 1, lo voy a tachar y la fórmula me sale así. Vamos con el manganeso. El manganeso aquí vamos a trabajar con esta 2+6, recordando que tiene más de un estado. Usted puede verificarlo en la tabla. Entonces, la combinación me dan como radical el sulfuro. Este es cloruro y este es sulfuro. Esos son mis radicales. ¿Cómo saber el nombre? Acá en la tablita usted lo va a buscar los nombres. Bien, entonces, aquí tengo magnesio +6 y azufre -2, sulfuro -2. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tengo 6, le puedo sacar la mitad. Aquí tengo 2, le puedo sacar la mitad. Siempre que yo pueda sacar la mitad de ambos lados, simplificamos. Entonces, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Ya no puedo seguir. Ahora intercambio. Ese 1 pasa a ser del manganeso y ese 3 pasa a ser del azufre. Por eso usted ve la fórmula así. Entonces, ya para el nombre, utilizamos la nomenclatura Stott o moderna. Recuerden que tenemos metales involucrados, que dice la regla para este tipo de compuesto, que usted va primero a nombrar el radical. Vamos a buscar en la tablita cómo se llama el radical. En este caso, mi radical se llama cloruro. Pongo mi cloruro. Luego sigue el nombre del metal. Mi metal se llama potasio, cloruro de potasio. Ya mi nombre se queda ahí en el caso del potasio porque tiene un solo estado de oxidación. Si el elemento tiene más de un estado, procedemos como lo hicimos anteriormente. Usted debe indicar el estado de oxidación con el que usted trabajó, entre paréntesis y en números romanos. Entonces yo digo sulfuro de manganeso 6, porque de todos los estados que tiene el manganeso, tiene 5 estados, más 2, 3, 4, 6, 7. Yo estoy trabajando con el 6 de esos 5 estados. Entonces yo voy a indicar con el que trabajé, que fue el 6, y lo pongo acá al final del nombre. Bien, entonces ustedes se van a guiar de los ejemplos que acabamos de resolver.
de las reglas de nomenclatura para poderlo nombrar y van a llenar su hoja de evaluación. Entonces, estas son las indicaciones que usted va a seguir en el manual. Estos son los ejercicios asignados que usted va a desarrollar en cada uno de los espacios que usted tiene. Esta es la tablita 1. Usted va a trabajar con estos ejercicios, con esto que tenemos acá. Voy a hacer algunos cambios antes de enviarle acá, por ejemplo, que ya resolvimos este. Le voy a poner otro compuesto acá para que usted ya se desenvuelva. Pero lo que estén aquí son lo que usted va a realizar en el manual. Van a hacer la fórmula, como le indiqué, el nombre del compuesto. Este le indica cuál es el compuesto que usted va a hacer con el nombre indicado. Entonces ya la misión es completar las tablitas. Estas son las indicaciones de lo que ustedes van a hacer. Esta es la última tabla con las indicaciones de lo que van a hacer. Y ya la última, después que usted haya llenado, haya resuelto los ejercicios que le indiqué ahí, ya la última, usted tiene que completar esta tabla con los ejercicios que formuló. Aquí donde le dicen número de átomos, le puse un ejemplo para que usted descomponga el compuesto, lo que hemos hecho, que usted lo descomponga y ponga el número que usted tiene ahí de cada uno. Aquí le dejo este como ejemplo. Aquí ya completar con los ejercicios que hemos realizado. Entonces, la misión es llenar los ejercicios y subir la actividad a su tarea. Las tareas están habilitadas para que ustedes puedan subir cada actividad en su respectivo espacio. Recuerden que tienen el foro, tienen el informe o resumen y tienen el protocolo que van a llenar con las indicaciones que le dejo aquí. Entonces le voy a enviar este material para que lo tengan de soporte, más la grabación de la clase para que se guíen. Entonces nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos. Dejo de compartir.